Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Toma sus lugares, hermanos, y vamos a escuchar con corazones abiertos a la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos tantas gracias por darnos la oportunidad, especialmente, Padre, de estar en tu casa de oración, y quisiéramos muy especialmente por esta porción de tu palabra que nos ayudaras a entender. Y yo sé que hemos leído muchas veces el pasaje y queremos que nos ayudes a entender y a asimilar lo que es la adoración completamente entregada a ti. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Esta porción de la palabra de Dios, todos nosotros conocemos este pasaje. Este pasaje nos habla más que nada de la adoración, la ofrenda y cómo llegarse a Dios. Pero tenemos aquí una parte muy importante en la adoración. Una de las cosas importantes es que hay un método que nosotros hacemos para adorar, o pensamos en el método que nosotros pensamos para adorar, pero hay un método que Dios espera de nosotros. Y esta es la adoración conforme al deseo de Dios. La adoración falsa se mira aquí bien claro, está enfocada en sí mismo. La adoración con sacrificio, con esmero, con entrega, es la adoración verdadera. Y en esta mañana, pensando en el texto, la adoración debe costarnos. La adoración costosa en la fe que pone usted y yo en Dios, esa es la adoración que agrada a Dios. Y tenemos aquí cómo comenzó la mentalidad de la adoración que es barata. La adoración que uno da y de acuerdo a la manera del enfoque nuestro, lo que uno piensa. Y yo mirando uno de los textos que uno de los escritores en la historia de la teología nos da, es que los de las naciones alrededores de Palestina había esa costumbre de la adoración, pero había esa parte que quizás no habíamos asimilado, o que yo por lo menos no había asimilado bien. Y es que cuando uno va a adorar, necesita también seguir con un conocimiento, con una asimilación de lo que uno ha estudiado de la palabra de Dios. Y notamos que cuando nuestros padres pecaron, Adán y Eva, ellos buscaron una manera de cubrirse con estas, como decimos, con estas hojas. Se cubrieron su cuerpo porque miraron que estaban desnudos. Pero Dios proveyó un animal para matarlo y entonces cubrirlo, indicando que realmente Dios quería que supieran que había pecado y había que pagar un precio alto. Y el animal estaba cubriendo el pecado, aunque más adelante tenía el enfoque del Cordero de Dios que había de dar su vida en rescate por nosotros. Pero los animales también murieron, inocentes, para cubrir. Entonces, con esto en mente, cuando estos dos primeros hijos vinieron a adorar a Dios, uno trajo, como decimos, del fruto de la tierra,
que la tierra ya estaba maldita, y otro trajo de lo mejor del rebaño. Y esto viene en trasfondo de que de alguna manera había habido un cierto conocimiento del pecado. Así que aquí en esta parte introduce también por Caín la adoración falsa, la adoración barata, pero la adoración costosa. Le cuesta a un animal la vida para ofrecer a Dios lo mejor. Pero también a este hombre de Dios le costó también la vida por adorar de esta manera. Así que en esta mañana vamos a mirar esta adoración falsa, versando la verdadera, la ofrenda sacrificial que es aceptable a Dios, y la adoración que cuesta con fe y por medio de la gracia agrada a Dios, y no la adoración barata que quizás no le cuesta a Dios. Y yo estoy también pensando, cuando venimos a adorar a Dios, venimos y el tiempo de la adoración, la preparación con la música, con esta adoración de uno cantarle a Dios y todo, pero muchas veces llegamos muy tarde y no tenemos este privilegio de adorar a Dios como debemos. Pero Dios requiere la adoración sincera, la adoración costosa, y necesitamos recordar que Dios mira el corazón y mira el esfuerzo, mira el sacrificio que nosotros hacemos para Dios. Así que tenemos en esta ocasión el libro de Génesis, capítulo 4, del verso 1 al 15, donde miramos que aquí en estos versículos nos habla de los primeros hijos. Y es interesante que en estos versos tenemos 4 o 3 palabras más bien, para que no sea fácil para olvidar, más bien tener algo para recordar. Primero tenemos esa presentación de las ofrendas. Pero en esta primera parte, miramos aquí cómo se acercan estos dos hermanos a Dios con sus ofrendas. Uno con una ofrenda verdadera, costosa a Dios, para dar lo mejor a Dios en esos primeros 5 versículos del libro de Génesis 4, del 1 al 5. Y notamos, como hemos leído, el hombre, ¿verdad? Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y le dio luz a Caín. Y la palabra, yo estaba buscando por la palabra, y realmente la palabra Caín literalmente se traduce del arquedium, que es uno de los lenguajes que son semíticos, que rodean al hebreo, y se traduce como posesión. Y la palabra para ver, que ahora se viene a la palabra hebrea, y usa la traducción como vapor o brisa. Y eso es lo que vino haciendo la vida de este hombre, de este joven, de este hermano, como un vapor. Como dice que nuestra vida es como vapor. Así es. Entonces aquí, en esta primera parte, en estos primeros 5 versículos, nos dice claramente que adquirió entonces, se unió y concibió y dio luz a Caín, y luego dice adquirido varón con la ayuda del Señor, y esta es la traducción, posesión. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Cuando usted lee esto,
dice, pues quizás no tenía el conocimiento y él tenía quizás el deseo de dar los mejores frutos de la tierra. Pero leyendo el verso también 5, pero a Caín hizo ofrenda, no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Literalmente cambió su semblante, se enojó de manera ilimitable. Entonces aquí en esta primera parte miramos esta presentación de las ofrendas. Cuando usted presenta una ofrenda, no solamente presenta la ofrenda, presenta la adoración que usted al adorar a Dios hace. Y esta ofrenda debe ser de acuerdo al conocimiento que ha sido bien enseñado. A sus padres los cubrieron con pieles de animales, indicando que costó a los animales inocentes morir para cubrir a sus padres. Él tenía este conocimiento. Aunque no tenía nada escrito, los padres hablaban con Dios después de Génesis, capítulo 2, donde fueron creados. Antes hablaban muy bien, pero ya en el capítulo 3 había esa separación, pero todavía hablaban con Dios. Entonces notamos aquí que era un ofrecimiento, una ofrenda, una adoración especial a Dios. Y Caín sabía qué hacer, pero él tenía la mentalidad de hacer. Y el enfoque era en lo que él quería hacer y no la adoración que había sido enseñada a hacer. Así que esta ocupación, uno de la tierra, uno diría que él hizo bien. Pero él trajo de donde, como decimos, donde trabajaba, era labrador de la tierra. Y él trajo de los frutos. Y no dice en la palabra, no dice que trajo de lo mejor de los frutos, sino trajo del fruto de la tierra. Pero es interesante que cuando habla de Abel, dice que él trajo de lo mejor, de lo primero, de lo más especial. Y esto tiene un gran impacto. Así que notamos aquí la adoración de esas ofrendas a Dios viene a traer o gloria o deshonra. Y como miramos aquí que Caín trajo del fruto, pero había sido enseñado y él tenía en mente traer lo que él pensaba era lo mejor y no lo que había sido quizá enseñado a hacer. Y esto no complacía a Dios. Pero Abel dice que trajo de lo mejor del rebaño. Así que cuando nosotros adoramos a Dios, debemos de adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y traer lo mejor y darle lo mejor, no las obras, sino los primeros frutos. Y esta es una parte que Caín no hizo. Así que aquí miramos que la adoración por sus ofrendas viene siendo esta presentación y a la vez Dios mira adentro de su corazón el deseo, la adoración sincera y lo que este hijo y en el caso del otro hijo hizo delante de Dios y Dios evalúa lo que nosotros hacemos. Cuando llegamos a la parte del verso 5 en adelante, especialmente al 6 al 8 de esta segunda sección, leemos esto. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha desmudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta
y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En esta parte, en la primera es la presentación de las ofrendas. Es la presentación, como decimos, la manera de abrirse delante de Dios, de darle a Dios la lealtad, la devoción, la adoración, el servicio a Dios. Y cómo hay un cambio en el semblante de Caín. Simplemente no concibe, no puede entender cómo Dios no lo miró con agrado. ¿Por qué Dios hizo esto? Él mira nuestro corazón. Y notamos en esta segunda palabra, la primera es la presentación de las ofrendas. Uno le presentó los frutos de la tierra, que en este sentido era maldita la tierra, y por eso ahora costaba para ofrecer a Dios un sacrificio para cubrir su pecado. Y Abel buscó de lo mejor del rebaño, de lo primogénito, de lo más mejor, y lo ofreció a Dios. En esta segunda parte, Dios evalúa la ofrenda a Dios y cómo estos dos hermanos ofrecen sus ofrendas. El conocimiento tiene que ver mucho. La entrega y el servicio tiene que ver mucho en la adoración. Así que miramos que en esta evaluación, aquí muy claramente las consecuencias, y había una advertencia en esa primera parte, y ahora hay una evaluación, y viene la consecuencia cuando él comete el homicidio contra su hermano. Y entonces aquí sí miramos la decepción de esta ofrenda por parte de Caín. A veces cuando damos algo al Señor, cuando hacemos algo para el Señor, a veces tenemos este agradecimiento. Gracias, porque yo pude servirle a Dios. Pero a veces hay, en cierto sentido, como una decepción. Pero en este grado no se puede concebir, es diferente. Había una acción en su corazón de reflejo a él mismo y a lo que él quería hacer. Y por eso aquí dice claramente que allí comienza la adoración falsa de la adoración verdadera. La adoración barata y la adoración costosa, donde le cuesta a uno para servirle a Dios. Y a veces no queremos que nos cueste. Queremos que sea fácil servirle a Dios. Pero Dios quiere lo mejor. Es más, le pertenecemos. Somos propiedad del Señor. Pero miramos aquí un cambio drástico en esta evaluación, en las ofrendas. Uno es aceptado por Dios, es, como decimos, le agrada a Dios esa ofrenda, y otro le desagrada en la manera. Si él sabía que sus padres habían pecado, él nació en pecado, debía pensar que debía haber un sacrificio más en la adoración. Así que aquí sí miramos claramente el enojo manifiesto por la decepción de esta ofrenda presentada. Pero también la advertencia contra el pecado. Es muy fácil que uno cometa o no adore a Dios según, como decimos, lo que Dios ha dado en su palabra. Ahora tenemos su palabra. En aquellos entonces no estaba nada escrito. Dios hablaba.
directamente con los humanos. Entonces, notamos aquí el cambio drástico, la advertencia y la acción deliberada de su hermano para adorar según el principio de sus sentimientos, de sus deseos, y no lo que Dios había descrito y había hecho con sus padres. Cuando ellos se cubrieron con hojas de higuera, Él mató animales y los cubrió por su pecado. Y esto hace claro que había conocimiento para ellos, cómo hacer lo mejor para Dios y cómo agradar a Dios. Así que aquí, en esta acción deliberada, miramos la parte por la cual recibió esa decepción. Y por supuesto, la decepción la materializó en la muerte de su hermano. Así que aquí, hermanos, en esta palabra primera, la presentación de las ofrendas, en esta parte segunda, la evaluación del Señor de la ofrenda, y en esta parte final, los resultados, las consecuencias de una adoración barata, que no es costosa, que no invierte mucho para el Señor. Así que en esta parte final del verso 9 hasta el 15, notamos estas partes aquí. Y dice, y entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Él ya sabía, el Señor, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando cultives el suelo o la tierra, no te dará más vigor, su vigor. Y vagabundo, errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Y aquí que me has arrojado hoy de la faz de la tierra, de tu presencia, me esconderé y seré vagabundo, errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle, me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una marca, una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase, no lo matara. Entonces notamos aquí, hermanos, en esta sección de la adoración, miramos la presentación de las ofrendas, miramos la evaluación de parte de Dios a esta ofrenda. Todo el tiempo nosotros hacemos eso, de ofrecerle al Señor lo que pensamos en nuestra adoración. Pero finalmente vienen los resultados. ¿Qué son los resultados de nuestra adoración? Es una adoración costosa que invierte demasiado, o es una adoración barata que no le cuesta nada. Y esto es importante, porque uno va a ser glorificado, va a ser olor grato al Señor, como la palabra vapor o brisa es. Y miramos a Caín, se glorifica a sí mismo y por lo tanto no glorifica a Dios. Así que en esta parte miramos claramente el castigo a esto homicida, arrojado de la tierra natal, y es un vagabundo. Estaba recordando
Cuando había leído el libro de Daniel, donde dice, ¿verdad?, que cuando Babilonia invadió Jerusalén y la destruyó en 586, ya desde el año 605 ya había habido deportación. Pero mire, cuando finalmente la tomó a la ciudad y el pueblo fue llevado en esclavitud o estuvo esclavo por 70 años en diferentes partes, fue, como decimos, deportado a todas partes del mundo. Y desde aquel entonces ha estado en diferentes naciones del mundo. Yo leí hace muchos años, casi 70 años, o más bien, casi 60 años, tanta gente en Argentina, en Canadá, en la Unión Soviética, en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y cómo ahora están regresando nuevamente a su patria. Y cuando hay guerra especialmente, dice, el único lugar seguro es nuestra tierra. Entonces notamos aquí en esta parte el castigo del homicida arrojado de la tierra natal, y ahora ya no tienen un lugar donde acampar. Como cuando tomaron Jerusalén, deportaron, hubo la deportación. Yo sé que en 1948, cuando finalmente Israel llegó a ser parte local de un pueblo libre, desde aquel entonces hasta este tiempo está viviendo en un pueblo, se llama Israel. Pero la gente está volviendo de todas partes del mundo a esa parte especial de su nación. Entonces aquí miramos, el pecado os alcanza. Le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Si abre la puerta, va a entrar, pero puedes dominarlo. Pero no tuvo esa facilidad, porque estaba comprometido con sí mismo y no con Dios, y no quería entregar su vida, nunca la entregó a Dios. Y por eso notamos una gran diferencia. Y la maldición vino, serán malditos. Ya la tierra fue maldita. Producía cardos y espinas desde el libro de Génesis 3, y ahora él es maldito y echado de la tierra, errante, vagabundo, por todas partes, yendo por todas partes, sin un lugar donde posar. Aunque miramos en el verso 16, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, donde más adelante hace la torre de Babel, al oriente del Edén. Pero esto fue, como dice la palabra, es clara, un vagabundo echado de la tierra, maldita la tierra, y no hay un lugar especial para él. Él es errante, está cada momento moviéndose de una parte a otra, quizás por el temor de ser muerto, pero no era estable en una parte. Y los efectos del pecado eran inmensurables. Y Caín no se arrepintió, no vino a Dios, no le pidió perdón, no aceptó el sacrificio de sangre que antes estaba anticipando para más adelante. Entonces la marca en Caín era únicamente de protección divina para proteger a Caín, no a los demás, pero más bien a Caín, o proteger también a los demás de este hombre que no había entregado su vida al Señor, porque era siempre un peligro, por eso era vagabundo. Entonces notamos aquí claramente ese resultado, ese castigo por no complacer a Dios trajo consecuencias, pero Abel es glorificado en Dios y Caín es errante, castigado, sin tierra y sufriendo, y está sufriendo
en un lugar donde dice claramente que no había posibilidad de dar su vida al Señor, y no quiso hacerlo, y no lo hizo. Por eso está en un lugar totalmente separado de Dios. Así que al cerrar aquí, miramos, la adoración aceptable a Dios es por medio de la fe, a través de la gracia divina, a través de la ofrenda sacrificial y puesto los ojos en el Redentor. En aquel entonces solamente había una promesa en Génesis 3:15, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Redentor estaba prometido de la simiente de Abraham, hijo de David, iba a tomar el lugar nuestro para rescatarnos, para redimirnos. Pero Caín no quiso poner su fe en él y no tenía deseo de hacerlo. Y él representa la adoración falsa, la adoración barata, la adoración que no cuesta. Pero Abel representa la adoración costosa. Él trajo de lo mejor del rebaño y lo ofreció con un corazón sincero, comprometido, entregado a Dios. Pero por hacerlo, le costó la vida. Pero cuando miramos este personaje, o estos dos personajes, miramos que hay solamente dos tipos de adoración. La religión falsa, la adoración falsa y la adoración verdadera. ¿Cuál de estas dos adoraciones seguimos? Y aunque la primera familia humana está claramente marcada desde estos dos hermanos, se nota lo que cuesta adorar al Señor de manera costosa o de manera barata. Y por eso aquí debemos recordar que la adoración por obras no vale nada. Podemos hacer algo por alguien para que nos dé un ok o algo, no vale. Pero si nos cuesta, nos va a costar, pero Dios se va a agradar. Y esto es lo que queremos hacer y esto es lo que debemos hacer para Dios. Entonces el corazón de la adoración verdadera reconoce que solo por fe en el Redentor, en el sacrificio que Dios ha hecho a través de su Hijo, tenemos esta posibilidad. Y no hay ninguna otra posibilidad. Caín pervirtió la verdad, no persiguió la fe verdadera, rechazó todas las ofertas de la gracia y no quiso nada hacerlo según su corazón y no según Dios. Tenía una vida espiritual falsa y rechazó la fe y el Redentor por gracia. Pero Abel reveló la fe verdadera, la correcta, la que nos ayuda a acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, con humillación a Dios. Y queremos hacerlo como Abel. Pero se demuestra en la manera de hacerlo, en la adoración. Así que hermanos, aquí al acercarnos a Dios con una ofrenda que de veras nos cuesta, queremos hacerlo con todo nuestro corazón, no en parte, no en nuestros términos, pero en los términos de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a hacer lo mejor para el Señor. Y como aquí, Abel es olor grato a Dios y es aceptable. Y queremos recordar estos dos personajes porque no tenían, como decimos, mucho tiempo para ver todo ese sistema con las escrituras, porque comenzaba la
generación en aquel entonces. Eran los primeros padres. No obstante, fueron enseñados por Dios mismo para servirle y amarle de todo corazón. Así que, hermanos, recuerden esto y debemos de recordar estas tres palabras. ¿Cómo presentamos nuestras ofrendas a Dios? ¿Cómo Dios evalúa nuestra ofrenda y los resultados de nuestra ofrenda a Dios? Vamos a poner de pie y vamos a orar. Oremos.